Hasta aquí hemos hablado de musicoterapia y también de lo que son contracturas. Si se han perdido alguna nota de Bien Vivo, pueden entrar a la página web y ahí ver notas de este programa y de emisiones anteriores. Es www.bienvivo.com.ar. Último tema de hoy, es sumamente interesante, tiene que ver con hipertensión. De esto nos habla Omar Martén. Bueno, la hipertensión arterial es nuestro cuerpo, el sistema circulatorio tiene una presión dentro de este sistema circulatorio que se puede medir. Se vio que nosotros no venimos con un manual que nos diga cuánto es lo normal de la presión, pero se fue viendo a transcurso del tiempo de que los pacientes que tenían valores por arriba de determinada cifra se los empezó a llamar hipertensión arterial, ¿sí? O sea, el sistema circulatorio es el que genera una presión para que tenga una dirección la sangre. Ahí adentro de ese sistema hay presión, ¿sí? La sangre ejerce presión sobre las arterias. Esa presión se puede medir a través de los presurómetros y a punto de partida de eso sabemos qué valores de presión tiene un paciente. Se empezó a ver que los pacientes que tenían valores altos de presión sufrían determinadas afecciones, principalmente cardiovascular, renal y cerebrales. Entonces, en sucesivos estudios se vio de que bajando cada vez más la presión, esas patologías tendían a desaparecer. Las causas de la hipertensión la podemos dividir en dos causas, en las que se llaman hipertensión primaria, que es esa hipertensión que tiene el 90% o 95% de la población, que es la hipertensión esencial, que no se sabe todavía cuál es la causa. Esa se llama hipertensión primaria o esencial. Está en relación con la herencia, está en relación probablemente con el lugar donde vivimos y el consumo de sal y de una determinada múltiples factores que pueden darse, ¿sí? Que gatillan a que un paciente sea hipertenso, a que un paciente por ahí con los factores genéticos los pongan que el paciente empiece con hipertensión arterial. Y después tenemos el otro gran grupo que son las hipertensiones secundarias. La hipertensión secundaria es la hipertensión que es secundaria a algo, ¿sí? A otras enfermedades. Principalmente, la principal causa de la hipertensión secundaria es la hipertensión secundaria a las afecciones renales. Pero hay múltiples enfermedades que pueden generar hipertensión secundaria, ¿no? La hipertensión no tiene síntomas, es muy variable y muchos pacientes, y te diría la mayoría, llegan a un diagnóstico de hipertensión arterial sin síntomas. Lo que pasa es que lo que genera la mayor cantidad de consultas es la cefalea o el dolor de nuca o la presión de la nuca, que es que la mayoría de la gente llega a la consulta por ese síntoma. Pero es difícil decir de que ese síntoma, esa cefalea, es secundaria a la hipertensión arterial, porque por ahí es una cefalea que le está generando hipertensión arterial, porque la presión arterial se modifica segundo a segundo de acuerdo a lo que uno esté haciendo. La presión arterial que uno se debe tomar es la presión de reposo, no la presión de actividad. Porque cuando uno hace actividad física o anda caminando o anda haciendo cosas o está trabajando, la presión está por arriba de los valores que uno conoce como normales. Pero eso también es normal, ¿sí? O sea, la presión que uno toma es la presión de reposo. Y esa presión de reposo tiene que tener varias características, no características, sino uno debe tomar recaudos para tomarla bien a la presión. Por ejemplo, que el paciente haya descansado, que esté en un lugar tranquilo, que se tome con un manguito que corresponda al diámetro del brazo, que esté calibrado el aparato. Bueno, hay una serie de cosas que hacen que esté bien tomada una presión arterial. Y esa presión arterial tiene que ser presión de reposo. Uno cuando
quiere hacer un diagnóstico de un paciente si verdaderamente es un paciente hipertenso o no, porque muchas veces, te vuelvo a repetir, el paciente se toma la presión cuando le duele la cabeza y está con la presión alta, se toma la presión cuando está trabajando y la tiene alta, se toma la presión cuando va al consultorio y la tiene alta, pero también viene y te dice, sí, pero yo cuando me la tomo en casa y estoy tranquilo tengo la presión normal. Entonces, para hacer el diagnóstico de ese paciente, si realmente es un paciente hipertenso o no, uno le puede pedir al paciente un estudio que se llama presurometría, que le decimos holter de presión también, que es un aparato donde se coloca que le toma la presión al paciente durante las 24 horas, tanto en forma diurna como nocturna, ¿sí? Y se le toma cada media hora durante el día y cada 2 horas o cada hora a la noche. Uno lo va pudiendo regular al aparato que le tome cada tanto tiempo a la noche o cada tanto tiempo a la mañana. Entonces sacamos un promedio de esa presión y tenemos un valor que, bueno, puede ser que ese paciente sea hipertenso o que tenga hipertensión nocturna, que eso, o que no baje el porcentaje que debe bajar cuando uno duerme. Entonces esos pacientes son los que probablemente tengan mayor número de eventos o de patologías en el futuro. Esos pacientes que no bajan lo que tienen que bajar o están hipertensos durante el sueño son los que más riesgos tienen. Entonces muchas veces uno pide estos estudios por esa causa. Primero para el diagnóstico y segundo para ver riesgos de enfermedades posteriores. Y llegamos al final de Bien Vivo, pero solo por hoy, porque la próxima semana nos volvemos a encontrar con más temas de salud. Hablamos más de lo que es prevención, de lo que son enfermedades crónicas, cómo superarlas. Ustedes saben que pueden proponer temas también a través del mensaje de texto. El número es el 155 89 244 y si no a través del correo electrónico bienvivo@chanatv.com.ar. Será hasta la próxima semana. Gracias por estar.